Las 12 leyes universales de las finanzas. Imagina por un momento que el dinero fuera como la gravedad. Invisible, silenciosa, siempre presente, pero determinante en cada paso que das. Así como no podemos saltar de un edificio ignorando la ley de la gravedad, tampoco podemos tomar decisiones financieras sin que las leyes invisibles del dinero actúen sobre nosotros. El problema es que, mientras la gravedad todos la conocemos desde niños, las leyes financieras nadie nos las enseña en la escuela, ni en casa, ni en la universidad. Por eso, millones de personas viven atrapadas en un ciclo que parece no tener fin: trabajar, cobrar, gastar, endeudarse y volver a empezar. Y cuando creen que lo que necesitan es más dinero, lo que en realidad les hace falta es más sabiduría financiera. Este audiolibro es ese mapa. No es un manual académico ni un curso de fórmulas complejas. Es un recorrido claro, humano y sobre todo práctico por las 12 leyes universales de las finanzas. Leyes que actúan todos los días, te des cuenta o no. Leyes que obedecen los millonarios y que castigan a quienes las ignoran. El dinero obedece leyes, no emociones. Quizá hayas escuchado frases como: el dinero no alcanza. Los ricos siempre tienen suerte. Es que no nací para las finanzas. La verdad es que el dinero no responde a la suerte ni a la genética. El dinero responde a principios, y esos principios se cumplen siempre. Tal como la gravedad no pregunta si eres bueno o malo, rico o pobre, estas leyes no hacen excepciones, simplemente actúan. El gran secreto está en que no puedes cambiar las leyes, pero sí puedes usarlas a tu favor. Quien las ignora, queda atrapado en la escasez. Quien las entiende y aplica, se abre paso hacia la libertad financiera. Una promesa al oyente. Antes de adentrarnos en la primera ley, quiero que grabes en tu mente una idea poderosa. La libertad financiera no llega cuando ganas más, sino cuando aprendes a obedecer estas leyes. En este viaje aprenderás por qué, aunque tus ingresos aumenten, muchas veces sigues sintiendo que el dinero no alcanza. Como un simple cambio de mentalidad puede convertirte en dueño de tu futuro financiero. ¿Qué significa que el tiempo es tu mayor aliado o tu peor enemigo? Como los intereses, las deudas, la inflación y el riesgo actúan en tu vida aunque no los mires de frente. Y sobre todo, cómo usar estas fuerzas a tu favor para que cada decisión con tu dinero sea un paso hacia tu abundancia. Este audiolibro no es teoría vacía. Cada capítulo incluirá ejemplos reales, metáforas fáciles de recordar y ejercicios prácticos para que transformes conocimiento en acción. Una breve historia para inspirarte. Déjame contarte una anécdota. Había un joven llamado Daniel que trabajaba sin descanso en una empresa. Cada aumento de sueldo lo celebraba con un gasto nuevo, un celular más caro, ropa de marca, un coche que apenas podía pagar. Sentía que, mientras subía en la empresa, también debía subir su estilo de vida. Un día, en medio de sus cuentas, descubrió algo devastador: ganaba el doble que hace 5 años, pero no tenía nada ahorrado, ni una inversión, ni paz financiera. Todo lo que entraba se iba. Ese día se dio cuenta de que su problema no era el ingreso, sino la ignorancia de las leyes del dinero. Al aprenderlas y aplicarlas, Daniel comenzó a cambiar su destino. Primero controló sus gastos, después aprendió a ahorrar y poco a poco se abrió camino hacia la inversión. Hoy, su tranquilidad financiera no se debe a la suerte, sino a la disciplina de obedecer estas leyes invisibles. La historia de Daniel es la historia de millones. Quizá también sea la tuya. ¿Cómo escuchar este audiolibro? Este viaje está diseñado para que lo escuches como una serie de conversaciones. No necesitas anotar fórmulas complicadas ni ser experto en economía. Cada ley será presentada de manera sencilla, con ejemplos claros y con pasos que puedes aplicar desde hoy mismo. El orden de los capítulos no es casual. Vamos desde las leyes más cercanas a tu vida diaria, como el gasto, el ahorro y la deuda, hasta las que rigen el mundo de las inversiones y los mercados. Al final, verás cómo todas se conectan y forman un sistema integral que puede transformar tu relación con el dinero. Un compromiso contigo. Lo que estás a punto de aprender no servirá de nada si lo escuchas como un entretenimiento pasajero. Quiero invitarte a hacer de este audiolibro un manual de acción. Cada capítulo cerrará con un pequeño reto. Tómatelo en serio.
No tienes que hacerlo perfecto, solo empezar. Recuerda, el dinero no se transforma en tu vida cuando sabes qué hacer, sino cuando lo haces. El poder de las leyes invisibles. Antes de cerrar esta introducción, quiero regalarte una imagen mental que te acompañará en todo el audiolibro. Imagina que el dinero es como un río. Fluye constantemente. Tú puedes ignorarlo y dejar que pase, o aprender a poner canales, presas y turbinas que lo dirijan para crear energía. Las leyes financieras son esos canales invisibles. Si no los conoces, el río se desborda y arrasa contigo. Si los dominas, el río trabaja para ti, día y noche, sin que tengas que estar ahí todo el tiempo. Así es como la gente común construye riqueza extraordinaria, obedeciendo las leyes del dinero. Un adelanto de lo que viene. Estas son las 12 leyes que descubrirás. La ley de Parkinson, ¿por qué siempre sientes que el dinero no alcanza? La ley del valor del dinero en el tiempo, como el tiempo es tu mejor aliado o tu peor enemigo. La ley de Pareto, 80-20, el secreto para enfocar tu energía en lo que más resultados da. La ley del interés compuesto, el milagro que multiplica tu dinero mientras duermes. La ley del riesgo y la rentabilidad, cómo equilibrar miedo y ambición en las inversiones. La ley de la diversificación, el arte de no poner todos los huevos en la misma canasta. La ley del ahorro, sembrar futuro hoy para cosechar mañana. La ley de la deuda y el apalancamiento, la diferencia entre la deuda que destruye y la que multiplica. La ley del costo de oportunidad, lo que renuncias cada vez que eliges. La ley de la inflación, el ladrón silencioso que erosiona tu dinero. La ley de la reversión a la media, por qué nada sube o baja para siempre. La ley del gasto prudente, gastar con propósito y no con vacío. Cada una de estas leyes está conectada. Juntas forman el código de la libertad financiera. Has llegado hasta aquí porque intuyes que tu relación con el dinero puede mejorar. Y tienes razón. La diferencia entre vivir con ansiedad financiera o con tranquilidad no está en cuánto ganas, sino en cuanto conoces y aplicas estas leyes. Este audiolibro no promete riqueza instantánea. Te promete algo más valioso: claridad, visión y poder de decisión. Porque al final, la verdadera abundancia no está en acumular dinero, sino en usarlo como herramienta para crear la vida que sueñas. Así que respira hondo, abre tu mente y prepárate. La primera ley que aprenderás es tan sencilla como reveladora, y explica por qué, aunque ganes más, muchas veces el dinero parece no alcanzar. Bienvenido a la ley de Parkinson. La ley de Parkinson. Si tus ingresos suben y tus gastos también, nunca saldrás del ciclo. La trampa invisible de los ingresos. Seguramente lo has escuchado muchas veces. Si tan solo ganara un poco más, mis problemas de dinero se acabarían. Pero la realidad es distinta. La experiencia demuestra que, cuando las personas aumentan sus ingresos, casi siempre aumentan también sus gastos en la misma proporción. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Cyril Northcote Parkinson, un historiador británico que observó cómo los recursos, en este caso, el dinero, tienden a expandirse hasta ocupar todo el espacio disponible. Traducido a las finanzas personales, los gastos tienden a crecer hasta igualar los ingresos. Imagina que tus ingresos son como un globo. Cada vez que el globo se infla, tus gastos se inflan junto con él, llenando todo el espacio disponible. ¿El resultado? Nunca tienes aire extra, nunca tienes espacio para el ahorro o la inversión. Siempre sientes que estás al límite. Ejemplo cotidiano: el aumento que nunca se ve. Pensemos en Lucía, una joven de 28 años que trabaja como diseñadora gráfica. Durante varios años ganaba $1,000 al mes. Con esfuerzo pagaba renta, transporte, comida y pequeños lujos, y aunque se quejaba de no ahorrar, podía sobrevivir. Un día, después de mucho trabajo, su jefe la premió con un aumento. De 1,000 pasó a 2,000 al mes. ¿Qué hizo Lucía? En lugar de mantener su estilo de vida anterior y ahorrar la diferencia, cambió de departamento, compró ropa de marca, se inscribió en un gimnasio exclusivo y se dio el gusto de cenar en restaurantes caros. Al final del mes, su situación era exactamente la misma: dinero justo, cero ahorro, cero inversiones. Su ingreso se duplicó, pero su tranquilidad financiera no cambió en nada. ¿Por qué? Porque cayó en la ley de Parkinson. El círculo vicioso del ingreso-gasto.
La mayoría de las personas está atrapada en esta espiral. Ganas más. Gastas más. Sigues sin ahorrar. Piensas que la solución es volver a ganar más. Repites el ciclo. Este comportamiento se conoce como inflación del estilo de vida. Es el deseo de mejorar nuestro nivel de consumo a medida que aumentan nuestros ingresos. Queremos un coche mejor, una casa más grande, vacaciones más lujosas. Y aunque no hay nada malo en disfrutar, el problema es cuando el disfrute se convierte en un agujero negro que absorbe cualquier avance financiero. Así, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata: correr más rápido, ganar más, pero permanecer en el mismo lugar. ¿Por qué caemos en la ley de Parkinson? Existen varias razones psicológicas y sociales. Comparación social. Vemos a otros con mejores cosas y sentimos la presión de igualarlos. Recompensa emocional. Después de trabajar duro, creemos que nos lo merecemos. Ausencia de planificación. Como no decidimos de antemano qué hacer con el dinero extra, los gastos lo deciden por nosotros. Publicidad y consumismo. El mercado sabe cómo activar nuestros deseos y nos convence de que la felicidad está en comprar más. La consecuencia es clara. Sin control, nunca importa cuánto ganes, siempre sentirás que es insuficiente. ¿Cómo romper la ley de Parkinson? La buena noticia es que esta ley se puede neutralizar. No puedes evitar que exista, pero puedes diseñar estrategias para que trabaje a tu favor. Ahorra primero, gasta después. La mayoría hace lo contrario. Paga gastos y si sobra algo, lo ahorra. La clave es invertir la fórmula. Apenas recibes tu ingreso, aparta un porcentaje fijo, 10%, 20%, incluso 30%, y guárdalo en un lugar intocable. Vive con lo demás. Congela tu estilo de vida. Cuando recibas un aumento, no lo gastes de inmediato en lujos. Mantén tu nivel de vida por lo menos 6 meses y destina el excedente al ahorro o inversión. Crea reglas automáticas. Configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro o inversión. Así, eliminas la tentación de gastar lo que ves disponible. Recompénsate con medida. No se trata de vivir en escasez. Date un gusto, pero ponle un límite. Por ejemplo, del aumento, solo un 10% será para placer inmediato. Replantea la pregunta. En lugar de decir ¿cómo puedo gastar este nuevo ingreso?, pregúntate ¿cómo puedo hacer que este nuevo ingreso trabaje para mí? Ejemplo práctico. Pedro y la diferencia entre gastar y crecer. Pedro gana 1,500 al mes. Recibe un aumento a 2,000 pesos. Escenario A. Cae en la ley de Parkinson. Nuevo auto con mensualidades, 250. Más salidas a comer, más 100. Servicios de streaming y gimnasio premium, más 50. Total de nuevos gastos, $400. Resultado, sigue llegando justo a fin de mes. Escenario B. Rompe la ley de Parkinson. Ahorro automático, 300. Inversión mensual en un fondo, 200. Se mantiene con el mismo estilo de vida en lo demás. Resultado, al cabo de un año tiene más de 6,000 creciendo a su favor. La diferencia entre los dos escenarios no es el ingreso, sino la disciplina de aplicar la ley a su favor. Quiero proponerte un reto. Anota cada aumento o ingreso extra que hayas tenido en los últimos 5 años. Escribe cómo cambió tu estilo de vida y en qué usaste ese dinero. Calcula cuánto habrías acumulado si hubieras ahorrado e invertido al menos el 20% de esos incrementos. Este ejercicio suele ser revelador. Te muestra que el dinero pasó por tus manos, pero lo dejaste ir. Y al mismo tiempo, te enseña que aún estás a tiempo de cambiar. Piensa en la ley de Parkinson como un vaso con agua. Cada vez que el vaso se llena con más ingresos, la tentación es cambiar a un vaso más grande, más gastos. Al final, el nivel del agua siempre se mantiene en el borde. La clave está en aprender a usar un segundo vaso oculto, tu cuenta de ahorro e inversión. Cada vez que entra más agua, separas una parte y la guardas en ese vaso invisible. Solo así el nivel de tu riqueza comienza a subir de verdad. La ley de Parkinson no es una condena. Es una advertencia. Te dice que, si no haces nada, siempre estarás en el mismo punto, sin importar cuánto ganes.
Pero si la reconoces y la usas a tu favor, cada aumento de ingresos se convierte en una oportunidad de crecimiento real. Recuerda, no eres rico por lo que ganas, sino por lo que conservas y multiplicas. La próxima vez que tu ingreso aumente, celebra con sabiduría. Date un pequeño gusto, pero sobre todo, dale un propósito a ese dinero. Esa es la diferencia entre vivir en un ciclo eterno o empezar a construir tu libertad financiera. Ahora que entiendes la primera ley, la pregunta es inevitable: ¿qué pasa con el tiempo? Porque si el dinero puede desaparecer en gastos, también puede crecer si lo dejamos actuar en nuestra contra o a nuestro favor. En el próximo capítulo descubrirás la ley del valor del dinero en el tiempo, y aprenderás que un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. Capítulo 2. La ley del valor del dinero en el tiempo. Un peso hoy vale más que ese mismo peso mañana. El engaño de pensar que el dinero es estático. Cuando miramos un billete en nuestra cartera, creemos que siempre tendrá el mismo valor. Un billete de 100 es un billete de 100, ¿cierto? La realidad es que no. El dinero no es estático, es dinámico. Su valor cambia con el paso del tiempo, y esa transformación puede jugar a tu favor o en tu contra, dependiendo de cómo lo uses. La ley del valor del dinero en el tiempo nos enseña que un peso hoy vale más que ese mismo peso mañana, porque hoy puedes invertirlo, hacerlo crecer, protegerlo de la inflación y multiplicarlo. En cambio, si lo dejas quieto, pierde poder adquisitivo y se erosiona lentamente. Un ejemplo sencillo. Imagina que hoy tienes $1000 en tus manos. Si decides gastarlos en una compra impulsiva, mañana solo tendrás el recuerdo de lo que adquiriste. Si decides guardarlos bajo el colchón, dentro de un año seguirán siendo 1000, pero con la inflación tal vez solo puedas comprar lo que hoy cuesta 900 pesos. Si decides invertirlos con un interés del 10% anual, dentro de un año serán $1100. El mismo dinero, 3 destinos distintos. La diferencia está en entender que el tiempo es una herramienta poderosa. La historia de dos amigos. Pensemos en Ana y Jorge. Ambos reciben 5,000 como bono anual en su trabajo. Ana, pensando en el presente, decide gastarlos en un televisor nuevo. Está feliz, pero un año después no tiene ni televisor actualizado ni dinero. Jorge, en cambio, decide invertir esos 5,000 en un fondo que genera un 8% anual. Al cabo de un año tiene $5,400. Al cabo de 10 años, sin hacer nada más, esos 5,000 se han convertido en más de $10,000. La diferencia no estuvo en la cantidad, sino en la visión del tiempo. Mientras Ana vio el dinero como un recurso inmediato, Jorge lo vio como una semilla que podía crecer con paciencia. El poder oculto del tiempo. El tiempo es como un jardín. Puedes plantar una semilla hoy y verla convertirse en un árbol mañana. Pero si decides nunca plantar, nunca tendrás sombra ni frutos. La ley del valor del dinero en el tiempo es esa verdad incómoda. Cada peso que no inviertes es una oportunidad perdida de crecimiento. Esto significa que el mejor momento para empezar fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy. La fuerza de la inflación. Uno de los mayores enemigos del dinero en el tiempo es la inflación. Ese fenómeno silencioso hace que los precios suban poco a poco, reduciendo tu capacidad de compra. Piensa en un café que hoy cuesta $2. Dentro de 5 años, con inflación, puede costar $3. Si guardaste un billete de $2 en un cajón, cuando lo saques ya no te alcanzará para el mismo café. Eso significa que tu dinero perdió valor sin que lo gastaras. Por eso, dejar tu dinero quieto es como ver cómo se derrite un cubo de hielo en tus manos. Lentamente, gota a gota, se desvanece. El valor presente y el valor futuro. En finanzas existen dos conceptos clave. Valor presente, lo que vale hoy una cantidad de dinero que recibirás en el futuro. Valor futuro, lo que valdrá en el futuro una cantidad que tienes hoy si lo inviertes. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Que te den $10,000 hoy? ¿O que te den 10,000 dentro de 5 años? La respuesta inteligente es hoy, porque en 5 años esos 10,000 tendrán menos poder adquisitivo. Ahora bien, si esos 10,000 de hoy los inviertes al 10% anual, dentro de 5 años tendrás más de 16,000. Eso es el valor futuro del dinero. Errores comunes con esta ley. Dejar dinero dormido,
Pensar que tenerlo guardado es seguro. Subestimar el tiempo. Creer que se puede empezar a invertir más adelante. No considerar la inflación. Enfocarse solo en la cantidad y no en el poder de compra. Pensar en corto plazo. Usar el dinero siempre con urgencia y sin estrategia. ¿Cómo aplicar la ley del valor del dinero en el tiempo? Invierte lo antes posible. No esperes a tener más. Incluso pequeñas cantidades, si se invierten con tiempo, crecen exponencialmente. Evita deudas innecesarias. Cuando te endeudas, la ley juega en tu contra. Pagas más con el tiempo por intereses. Protege tu dinero de la inflación. Busca instrumentos que al menos superen el crecimiento de los precios. Piensa en el largo plazo. No uses el dinero como un recurso inmediato únicamente. Véelo como una herramienta que puede darte seguridad en el futuro. Una metáfora para recordar. Imagina que el dinero es como una bola de nieve en la cima de una montaña. Si la lanzas hoy, con tiempo, rodará cuesta abajo y crecerá hasta convertirse en una avalancha imparable. Si decides esperar, cada día que pasa la bola empieza más abajo, pierde terreno y nunca alcanzará el mismo tamaño. Así es el dinero en el tiempo. Empieza lo más pronto posible y deja que el tiempo trabaje para ti, no contra ti. Haz este pequeño reto. Elige una cantidad pequeña de dinero, algo que hoy destinarías a un gusto innecesario. Ejemplo, $20 por semana. Investiga cuánto crecería esa cantidad si la inviertes durante 10, 20 y 30 años a una tasa promedio del 8%. Compáralo con lo que valdría si lo dejas bajo el colchón. Este ejercicio no solo te mostrará números, te abrirá los ojos sobre el poder del tiempo como tu socio financiero más fiel. Una historia final para grabar la lección. En un pequeño pueblo, un anciano regalaba 2 opciones a los niños cada fin de año. Un billete de $100 inmediato. O una promesa de $100 que él guardaría y duplicaría cada año. La mayoría elegía el billete inmediato, felices de comprar dulces. Solo unos pocos confiaban en la promesa. Pasados 10 años, esos niños tenían $2,000 cada uno, mientras los otros apenas recordaban qué habían hecho con su billete original. La moraleja es simple: la paciencia y la visión convierten pequeñas decisiones en grandes resultados. La ley del valor del dinero en el tiempo es un recordatorio de que el tiempo es tu aliado más poderoso o tu peor enemigo. Cada día que pasas sin invertir, pierdes oportunidades. Cada día que dejas que la inflación erosione tu dinero, trabajas más pero obtienes menos. La riqueza no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo usas el tiempo para multiplicar lo que tienes. Recuerda esta verdad: un peso hoy es una semilla, un peso mañana, si no lo siembras, será solo polvo en tus manos. Puente hacia el próximo capítulo. Ahora que entiendes el poder del tiempo en tus finanzas, es momento de descubrir otra ley fundamental, la ley de Pareto o principio 80-20. Porque no todo lo que haces con tu dinero tiene el mismo impacto. Un pequeño porcentaje de tus decisiones genera la mayoría de tus resultados. Prepárate para aprender a enfocar tu energía en lo que realmente importa. Capítulo 3. La ley de Pareto. El principio 80-20. El 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. Un principio que se repite en todas partes. En 1896, un economista italiano llamado Vilfredo Pareto descubrió algo curioso. El 20% de los dueños de tierras en Italia poseían el 80% de las tierras cultivables. Intrigado, investigó más y notó que este patrón se repetía en otras áreas de la vida. Con el tiempo, el hallazgo se convirtió en un principio universal conocido como la ley de Pareto o el principio 80-20. Aplicado a las finanzas, esta ley nos enseña que la mayoría de tus resultados económicos provienen de unas pocas decisiones clave. Dicho de otro modo, no todo lo que haces con tu dinero tiene el mismo peso. Unas pocas acciones bien enfocadas marcan casi toda la diferencia. El 80-20 en la vida diaria. Mira a tu alrededor y notarás este principio en acción. El 20% de tus prendas son las que usas el 80% del tiempo. El 20% de tus amigos son los que te dan el 80% del apoyo emocional. El 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos si eres emprendedor. Y lo mismo pasa con el dinero. Un 20% de tus hábitos financieros determina el 80% de tu salud económica.
El error de dispersarse. Muchas personas creen que necesitan dominar todos los conceptos financieros para mejorar su vida. Se pierden en libros, cursos y consejos de todo tipo. Pero en realidad, basta con enfocarse en ese 20% de acciones que producen casi todos los resultados. Por ejemplo, aprender a invertir puede ser importante, pero si no controlas tu gasto, ese 20% crítico, nunca tendrás que invertir. Saber de mercados internacionales suena sofisticado, pero si no ahorras de manera consistente, tu conocimiento no se convertirá en riqueza. La dispersión genera cansancio, y el cansancio te lleva a rendirte. En cambio, el enfoque te da claridad. El 20% financiero que cambia tu vida. ¿Cuáles son esas pocas acciones que realmente mueven la aguja en tus finanzas? Ahorro sistemático. Apartar un porcentaje fijo de tus ingresos. Control del gasto. Diferenciar entre deseos y necesidades. Inversión a largo plazo. Dejar que el interés compuesto trabaje por ti. Educación financiera continua. Aprender principios básicos que te protegen de errores graves. Si dominas solo estas 4 áreas, tendrás el 80% de la tranquilidad financiera que buscas. Una historia de enfoque. Tomemos el caso de Javier, un joven que quería mejorar su situación financiera. Pasaba horas leyendo blogs sobre criptomonedas, seguía foros de inversión en acciones y soñaba con hacerse millonario rápido. Sin embargo, siempre terminaba endeudado porque gastaba de más en su día a día. Un mentor le dijo, deja de perseguir lo complicado y enfócate en lo esencial, ahorra primero, gasta menos de lo que ganas y pon tu dinero a trabajar en inversiones simples. Javier decidió probar. Se comprometió a ahorrar el 20% de sus ingresos y a mantener sus gastos bajo control. Al cabo de 3 años, tenía un fondo sólido de emergencias y su primera inversión inmobiliaria. El secreto no fue dominarlo todo, sino enfocarse en el 20% que realmente importaba. ¿Cómo aplicar el 80-20 en tus finanzas? Identifica tu 20%. Pregúntate, ¿qué pocas decisiones generan la mayoría de mis resultados financieros? Elimina lo irrelevante. Si pasas horas buscando cupones pero no controlas tus deudas, estás perdiendo enfoque. Prioriza lo esencial. Dedica tu energía a esos hábitos que realmente marcan la diferencia. Hazlo automático. Convierte esas acciones clave en rutinas: ahorro automático, inversión recurrente, revisión mensual de gastos. Haz una lista de todas tus acciones relacionadas con el dinero en el último mes: pagos, compras, ahorros, inversiones, deudas, etc. Ahora subráyala y pregúntate, ¿cuáles de estas acciones generaron un impacto real en mi estabilidad o crecimiento? Te sorprenderá ver que, probablemente, solo un pequeño grupo de acciones produjo casi todos tus avances o retrocesos. Ese es tu 20%. Enfócate en repetir lo que te da resultados y en eliminar lo que solo gasta tu energía. Imagina que tu vida financiera es un jardín. Tienes decenas de plantas, pero solo unas pocas dan la mayoría de los frutos. Si dedicas tu tiempo a regar todas por igual, te agotarás. Pero si enfocas tu atención en las que más producen, tendrás abundancia sin desgastarte. Así funciona el principio 80-20. No se trata de trabajar más, sino de trabajar en lo que importa. El 80-20 en ingresos y gastos. En ingresos, si eres emprendedor, el 20% de tus clientes suelen representar el 80% de tus ganancias. Identifícalos y cuídalos. En gastos, probablemente el 20% de tus compras innecesarias generan el 80% de tus deudas. Detecta cuáles son y elimínalas. Este análisis sencillo puede transformar por completo tu panorama financiero. El peligro de ignorar el 20%. La mayoría de las personas dedica su energía al 80% que apenas influye en su vida financiera. Se concentran en detalles, buscan ofertas mínimas o se preocupan por lo que no controlan. Mientras tanto, descuidan lo esencial: ahorrar, controlar gastos, invertir. Es como un estudiante que dedica horas a decorar su cuaderno pero nunca estudia el temario principal del examen. El resultado es obvio: fracaso. Carolina, una madre soltera, solía quejarse de que el dinero nunca alcanzaba. Gastaba horas comparando precios en supermercados y regateando,
pero al mismo tiempo no se daba cuenta de que el mayor drenaje de su dinero era la deuda de sus tarjetas de crédito. Un día, alguien le explicó el principio 80-20 y entendió que estaba enfocando su energía en lo equivocado. Decidió atacar ese 20% crítico, pagar sus tarjetas lo antes posible y no endeudarse más. En menos de 2 años, su situación cambió drásticamente. Por primera vez en su vida tenía un colchón de ahorro. El cambio fue radical, no porque ganara más, sino porque enfocó su esfuerzo donde realmente importaba. La ley de Pareto es una invitación a la simplicidad. Te dice, no necesitas hacerlo todo, necesitas hacer lo esencial. El 20% de tus hábitos financieros definirá el 80% de tu futuro económico. No te pierdas en detalles que no cambian nada. Dedica tu energía a esas pocas acciones que tienen un impacto real y verás cómo tus resultados se multiplican. Recuerda, la abundancia no es cuestión de hacer mucho, sino de hacer lo correcto. Ahora que entiendes la importancia del enfoque, es momento de descubrir la ley que convierte pequeñas decisiones en grandes resultados, la ley del interés compuesto. Prepárate para conocer la fuerza más poderosa del universo financiero, una que Albert Einstein llamó la octava maravilla del mundo. Capítulo 4. La ley del interés compuesto. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana. Quien no, lo paga. Albert Einstein. La fuerza más poderosa en las finanzas. Imagina que tu dinero pudiera trabajar por ti, día y noche, sin descanso, incluso mientras duermes. Eso es el interés compuesto, el proceso en el que los intereses que ganas generan nuevos intereses, creando un efecto de bola de nieve imparable. No se trata de magia, sino de matemática y tiempo. El interés compuesto convierte cantidades pequeñas en grandes fortunas, siempre que tengas paciencia y disciplina. El experimento de los 2 amigos. Pensemos en 2 amigos, Sofía y Andrés. Sofía comienza a invertir 100 mensuales a los 20 años, con un rendimiento del 10% anual. Andrés decide esperar y empieza a invertir los mismos $100 mensuales, pero a los 30 años. ¿El resultado? Cuando ambos cumplen 60 años, Sofía tendrá más de $600,000, mientras que Andrés apenas llegará a $200,000, a pesar de haber invertido la misma cantidad mensual. La diferencia no fue el dinero, sino el tiempo en el que empezó la bola de nieve. El secreto del interés compuesto está en reinvertir siempre lo ganado. Si depositas 1,000 en una cuenta que paga 10% anual simple, al cabo de un año tendrás 1,100, al siguiente 1,200, y así sucesivamente. Pero con interés compuesto, esos 1,100 generan intereses sobre los intereses. Después de un año son 1,100, después 1,210, después 1,331, y así, creciendo como una bola de nieve que rueda cuesta abajo. Esa diferencia, pequeña al inicio, se vuelve gigantesca con el paso de los años. Una metáfora sencilla. Imagina que plantas un árbol de manzanas. El primer año te da 10 manzanas. Si solo te comes esas manzanas, cada año tendrás 10. Pero si decides plantar las semillas de esas manzanas, el siguiente año tendrás varios árboles que producirán aún más. Con el tiempo, pasarás de tener un árbol a tener un huerto entero. Eso es el interés compuesto, sembrar los frutos para multiplicarlos. ¿Por qué la gente no aprovecha esta ley? Aunque el interés compuesto es poderoso, la mayoría no lo aprovecha. ¿Por qué? Impaciencia. Queremos resultados inmediatos y el interés compuesto premia la constancia a largo plazo. Falta de educación financiera. Muchos ni siquiera saben que existe. Malas deudas. En lugar de ganar intereses, terminan pagándolos. Interrupciones. Comienzan a invertir, pero retiran el dinero antes de tiempo, rompiendo el ciclo de crecimiento. El lado oscuro del interés compuesto. Así como puede ser tu mejor aliado, también puede ser tu peor enemigo. Cuando usas tarjetas de crédito sin control, cuando pides préstamos con altas tasas de interés, el interés compuesto trabaja en tu contra. Un ejemplo. Si tienes una deuda de 10,000 con una tasa del 30% anual y no pagas, en 5 años deberás más de 37,000. La bola de nieve puede aplastarte si no aprendes a usarla bien. Estrategias para que trabaje a tu favor. Empieza cuanto antes. No importa si el monto es pequeño. El factor tiempo es más poderoso que la cantidad. Reinvierte siempre.
No retires las ganancias, deja que se sumen al capital y generen más intereses. Evita deudas con altas tasas. Salda tus tarjetas de crédito cuanto antes. Si no, el interés compuesto jugará en tu contra. Automatiza tus aportaciones. Programa depósitos mensuales en fondos de inversión o cuentas de ahorro con interés. Así, nunca interrumpes el proceso. Piensa en décadas, no en días. El interés compuesto es lento al principio, pero explosivo después de varios años. Imagina que inviertes 5,000 con un rendimiento del 8% anual compuesto. Después de 10 años, 10,794. Después de 20 años, $23,219. Después de 30 años, $49,712. Sin aportar un peso más, tu dinero casi se multiplica por 10. Eso es el interés compuesto trabajando a tu favor. Haz este ejercicio. Elige una cantidad que podrías invertir mensualmente, ejemplo, 100. Busca una calculadora de interés compuesto en Internet y simula qué pasaría en 10, 20 y 30 años con diferentes tasas de rendimiento, 5%, 8%, 10%. Observa la diferencia y pregúntate, ¿cuánto estoy perdiendo cada día que no empiezo? Este ejercicio te mostrará que lo importante no es cuánto tienes hoy, sino cuánto puedes acumular con el tiempo. Había una joven llamada Clara que soñaba con retirarse tranquila. Desde su primer trabajo a los 22 años decidió apartar $50 mensuales en una inversión simple. Sus amigos se reían, porque parecía una cantidad ridícula. 30 años después, mientras sus amigos se quejaban de no tener ahorros, Clara tenía un capital de más de $100,000. No se hizo millonaria de la noche a la mañana, pero tenía paz financiera y la posibilidad de vivir sin preocupaciones. El secreto no fue el dinero, sino la constancia y la paciencia. No todos los esquemas que prometen interés compuesto son reales. Existen fraudes disfrazados de inversiones milagrosas. La regla es sencilla: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. El interés compuesto requiere tiempo y realismo. No es riqueza instantánea, es crecimiento sólido y seguro. El interés compuesto es una de las leyes más poderosas del dinero. Te enseña que el secreto no está en grandes golpes de suerte, sino en pequeñas decisiones repetidas con disciplina a lo largo del tiempo. Recuerda, el dinero puede trabajar más duro que tú, si lo dejas. Cada peso que inviertes hoy es una semilla que puede convertirse en un árbol de abundancia mañana. Cada deuda que arrastras hoy es una bola de nieve que puede aplastarte en el futuro. La decisión está en tus manos. ¿Quieres que el interés compuesto sea tu esclavo o tu verdugo? Ahora que entiendes el poder del interés compuesto, estás listo para enfrentar otra ley fundamental, la ley del riesgo y la rentabilidad. Porque en el mundo financiero, no existe ganancia sin riesgo, y la clave está en aprender a equilibrarlos. Capítulo 5. La ley del riesgo y la rentabilidad. No hay rentabilidad sin riesgo, y no hay riesgo sin posibilidad de pérdida. La verdad que pocos quieren aceptar. En finanzas, como en la vida, nada es gratis. Cada oportunidad de ganancia viene acompañada de un grado de riesgo. Quien promete grandes retornos sin riesgo está vendiendo una ilusión. La ley del riesgo y la rentabilidad establece que a mayor rentabilidad esperada, mayor es el riesgo asumido. Y a menor riesgo, menor es la rentabilidad que puedes esperar. Este principio, aunque parece obvio, es ignorado constantemente. Miles de personas pierden dinero en estafas, esquemas piramidales o inversiones poco claras porque buscan una salida fácil, quieren altos beneficios sin enfrentar la posibilidad de perder. Un ejemplo cotidiano. Imagina que tienes dos opciones. Dejar tu dinero en una cuenta bancaria que paga 1% anual. Seguro, sin sobresaltos, pero apenas crece. Invertir en acciones de una empresa tecnológica emergente que promete grandes avances. Posible ganancia del 20% anual, pero también riesgo de perder la mitad de tu capital si la empresa fracasa. ¿Cuál elegirías? La respuesta depende de tu perfil de riesgo, de tus metas y de tu tolerancia emocional a las pérdidas. Pero lo importante es que entiendas que no existen atajos. Todo mayor beneficio exige asumir una mayor incertidumbre. El miedo y la avaricia. Dos emociones gobiernan la relación con el riesgo,
miedo y avaricia. El miedo paraliza, lleva a las personas a dejar todo el dinero seguro en el banco, perdiendo frente a la inflación. La avaricia enceguece, impulsa a apostar en inversiones arriesgadas sin analizar, buscando hacerse rico de la noche a la mañana. El equilibrio consiste en reconocer ambas emociones y no dejar que dominen tus decisiones. Perfiles de riesgo. No todas las personas toleran el riesgo de la misma manera. Existen 3 perfiles principales. Conservador, prioriza la seguridad sobre la rentabilidad. Prefiere opciones estables como bonos o depósitos a plazo. Moderado, acepta cierto nivel de riesgo para obtener mejores rendimientos, combinando activos seguros con inversiones de mayor volatilidad. Agresivo, busca altos retornos y está dispuesto a soportar pérdidas importantes en el camino. Lo fundamental es conocerte. ¿Qué perfil tienes tú? Si inviertes en algo que no corresponde a tu perfil, tarde o temprano el miedo o la avaricia te harán cometer errores. La regla de oro: diversificación. La mejor manera de equilibrar riesgo y rentabilidad no es evitar el riesgo, sino distribuirlo. Si colocas todo tu dinero en una sola inversión, estás expuesto a perderlo todo. Pero si lo distribuyes en varios activos, acciones, bonos, bienes raíces, negocios, el riesgo se reduce. Es como caminar por una cuerda floja con red de seguridad. El riesgo sigue ahí, pero la caída no es mortal. Historia de un inversionista imprudente. Carlos, un empleado de 35 años, escuchó a un amigo hablar de una inversión que prometía duplicar el dinero en 6 meses. Sin pensarlo, puso todos sus ahorros de 10 años en ese proyecto. Al principio recibió algunos pagos, pero pronto el esquema colapsó. Perdió todo. La lección fue dolorosa. Su error no fue buscar rentabilidad, sino no medir el riesgo y no diversificar. Si hubiera puesto solo una parte de sus ahorros en esa inversión, la pérdida habría sido menor. Historia de un inversionista prudente. Por otro lado, Mariana, de la misma edad, decidió diversificar. 40% en un fondo de inversión seguro, 30% en bienes raíces, 20% en acciones de empresas sólidas, 10% en un emprendimiento propio. Algunas inversiones subieron, otras bajaron, pero en conjunto su patrimonio creció de forma estable. Mariana entendió que el riesgo no se elimina, se administra. La relación riesgo-tiempo. Un factor clave es el tiempo. En el corto plazo, las inversiones volátiles, como la bolsa, pueden subir o bajar bruscamente. En el largo plazo, esas mismas inversiones tienden a crecer y estabilizarse. Por eso, los jóvenes pueden permitirse asumir más riesgo, tienen tiempo para recuperarse, mientras que quienes están cerca del retiro deben optar por inversiones más seguras. Estrategias para aplicar esta ley. Acepta que el riesgo existe. Nunca inviertas en algo que no entiendas o que te asegure ganancia segura. Conócete a ti mismo. Define tu perfil. ¿Eres conservador, moderado o agresivo? Diversifica. Nunca pongas todo tu dinero en un solo lugar. Invierte con visión a largo plazo. El tiempo suaviza la volatilidad y multiplica las ganancias. Equilibra riesgo y meta. No necesitas la misma estrategia para ahorrar para unas vacaciones que para tu jubilación. Imagina que vas a cruzar un río. Puedes elegir un puente de piedra seguro, pero lento, baja rentabilidad, bajo riesgo. Un puente colgante de madera que se mueve con el viento, alta rentabilidad, alto riesgo. ¿Cuál cruzarás? Depende de tu prisa, tu valentía y lo que estás dispuesto a arriesgar. Pero lo importante es que seas consciente del camino que eliges. Haz una lista de tus inversiones actuales, o si no tienes, de dónde pones tu dinero, cuentas, ahorros, gastos principales. Pregúntate, ¿qué porcentaje está en activos seguros? ¿Qué porcentaje está en activos de riesgo? ¿Estoy diversificado o dependo de una sola fuente? Este ejercicio te mostrará si estás equilibrando bien el riesgo o si estás expuesto innecesariamente. La ley del riesgo y la rentabilidad no es para asustarte, sino para darte claridad. No hay abundancia sin riesgo, pero tampoco hay seguridad absoluta. La clave está en aprender a equilibrar. Recuerda, quien busca certezas absolutas se condena a rendimientos mínimos,
Quien busca ganancias rápidas sin medir el riesgo, se expone a perderlo todo. La verdadera sabiduría financiera está en encontrar tu punto medio, ese lugar donde el riesgo es manejable y la rentabilidad es suficiente para acercarte a tus sueños. Ahora que entiendes la relación entre riesgo y rentabilidad, es momento de descubrir una herramienta clave para protegerte, la ley de la diversificación. Porque si el riesgo es inevitable, la mejor estrategia es no poner todos tus huevos en la misma canasta. Capítulo 6. La ley de la diversificación. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. La sabiduría detrás de un proverbio. Seguramente has escuchado esa frase popular, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Puede sonar como un simple consejo de abuela, pero encierra una de las leyes financieras más poderosas, la diversificación. Diversificar significa distribuir tu dinero en diferentes activos, sectores o proyectos, de manera que no dependas de una sola fuente. Porque si esa fuente falla, tu patrimonio entero no se derrumba. La ley de la diversificación establece que la forma más inteligente de reducir el riesgo es repartirlo. El error de concentrar todo en un lugar. Muchos inversionistas novatos cometen el error de concentrar sus recursos en un solo activo. Puede ser un negocio propio, una acción de moda, una criptomoneda o incluso un solo bien inmueble. El problema es que la vida es incierta. Y lo incierto significa riesgo. Una sola crisis, una regulación inesperada o un mal movimiento en el mercado puede borrar años de esfuerzo en cuestión de días. Quien depende de una sola canasta, depende también de su fragilidad. Ejemplo cotidiano. Pensemos en Laura, que decidió invertir todos sus ahorros en el negocio de su primo, una cafetería. Durante 2 años todo marchó bien, hasta que llegó una crisis económica y las ventas cayeron drásticamente. Al no tener otras inversiones, Laura perdió casi todo su capital. Ahora contrastemos con Pablo, que tenía la misma cantidad de ahorros, pero los distribuyó en diferentes activos, una parte en bonos, otra en acciones diversificadas, otra en un pequeño local de renta y otra en un fondo de inversión. Cuando la crisis golpeó, algunas de sus inversiones bajaron, pero otras se mantuvieron estables. Su patrimonio sufrió, pero sobrevivió. Esa es la fuerza de la diversificación. No elimina el riesgo, pero lo hace soportable. Tipos de diversificación. Diversificación por activo. Acciones, bonos, bienes raíces, negocios, fondos, materias primas. Diversificación por sector. Tecnología, salud, consumo, energía, etc. Diversificación geográfica. Invertir en distintos países o regiones para no depender de una sola economía. Diversificación temporal. Invertir poco a poco en lugar de poner todo en un solo momento, reduciendo el impacto de la volatilidad. La metáfora del barco. Imagina que tu dinero es un barco cruzando el mar. Si cargas todo en un solo compartimento y entra agua, el barco se hunde. Pero si distribuyes la carga en varios compartimentos, aunque uno se inunde, el barco sigue a flote. Así funciona la diversificación. Reparte el peso para resistir las tormentas financieras. El equilibrio entre diversificación y exceso. Cuidado, diversificar no significa dispersarse sin estrategia. Hay personas que compran un poco de todo sin saber en qué invierten. Eso no es diversificación, es confusión. La clave es encontrar un equilibrio. Diversifica lo suficiente para reducir riesgo, pero no tanto como para perder control o diluir tus ganancias. Un portafolio bien diversificado suele tener entre 8 y 12 activos distintos, no 50 que no puedes ni monitorear. Historia de 2 inversionistas. Ricardo apostó todo a las acciones de una sola empresa tecnológica que parecía imparable. Durante 3 años disfrutó de ganancias, hasta que la compañía enfrentó un escándalo y sus acciones se desplomaron. Ricardo perdió casi todo. Elena, en cambio, había distribuido su dinero en un fondo diversificado con diferentes empresas, además de tener un pequeño local en renta. Cuando esa misma empresa cayó, su portafolio sufrió, pero no colapsó. La diferencia no fue el azar, sino la estrategia. Estrategias para aplicar la ley de la diversificación. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Ten al menos 2, tu empleo y un proyecto alterno, o tu negocio y alguna inversión pasiva.
Combina activos de riesgo con activos seguros. Por ejemplo, 60% en inversiones estables, bonos, bienes raíces, 40% en activos más volátiles, acciones, fondos de crecimiento. Diversifica también en tiempo. Invierte poco a poco, estrategia de aportaciones periódicas, para reducir el impacto de la volatilidad. Piensa en lo global. No limites todo tu dinero a un solo país o sector. La economía mundial es amplia, aprovecha esa ventaja. Haz un inventario de tu dinero e inversiones. ¿Dónde está concentrado el mayor porcentaje? Si esa fuente fallara mañana, ¿qué pasaría con tu patrimonio? ¿Qué ajustes puedes hacer para equilibrar tu portafolio? Este ejercicio puede ser incómodo, pero es necesario. Te muestra dónde eres vulnerable y te invita a crear un plan de respaldo. Un agricultor tenía 10 semillas. Decidió sembrarlas todas en el mismo campo. Al principio todo creció fuerte, pero un incendio arrasó el terreno y lo perdió todo. Su vecino, en cambio, sembró sus 10 semillas en distintos campos. Unos tuvieron sequía, otros plagas, pero varios prosperaron. Al final, pudo alimentar a su familia y hasta vender excedentes. Así es la diversificación. Protege tu futuro sembrando en distintos terrenos. La ley de la diversificación no es solo un principio financiero, es un recordatorio de la vida. La seguridad nunca está en un solo lugar, sino en la capacidad de adaptarse y distribuir el riesgo. Recuerda, si pones todo en una sola canasta, no importa lo fuerte que creas que es, basta con una caída para perderlo todo. Diversificar es tu escudo. No elimina la tormenta, pero asegura que tu barco siga a flote hasta llegar a destino. Ahora que entiendes la importancia de diversificar, vamos a una ley igualmente esencial, la ley del ahorro. Porque no sirve de nada diversificar si primero no aprendes a sembrar el hábito de apartar parte de tus ingresos. El ahorro es la semilla que luego multiplicarás con las demás leyes. Capítulo 7. La ley del ahorro. No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Warren Buffett. El principio olvidado de la riqueza. Hablar de ahorro puede parecer aburrido en un mundo donde todos buscan inversiones rápidas, criptomonedas que prometen duplicar el dinero o negocios milagrosos. Sin embargo, la realidad es clara, el ahorro es la base sobre la cual se construye cualquier fortuna. Sin ahorro no hay inversión. Sin ahorro no hay libertad financiera. Sin ahorro, cualquier ingreso se convierte en arena que se escurre entre los dedos. La ley del ahorro establece que, quien no aparta una parte de lo que gana, trabaja toda su vida para los sueños de otros. El mito del cuando gane más, entonces ahorraré. Mucha gente repite esta frase, cuando tenga un mejor sueldo, entonces empezaré a ahorrar. Pero, como vimos en la ley de Parkinson, el gasto siempre crece con el ingreso. Si no desarrollas el hábito de ahorrar con poco, tampoco lo tendrás con mucho. El ahorro no depende de la cantidad, sino de la disciplina. Puedes ganar 500 o 5,000, si no apartas una parte para ti mismo, siempre vivirás al día. Tomemos a Martín, un empleado que gana 1,500 al mes. Nunca ahorra porque dice que el dinero no le alcanza. Un día recibe un aumento a 2,000. ¿Qué hace? Sube su nivel de gasto, un coche nuevo, más salidas, un teléfono más caro. Su excusa sigue siendo la misma, no puedo ahorrar, todo se va en gastos. Por otro lado, su compañera Sandra gana la misma cantidad, pero decidió desde hace años ahorrar el 10% de todo lo que recibe. No importa si son 50 o 200, siempre los aparta primero. Con el tiempo, logró armar un fondo de emergencia y ahora empieza a invertir. La diferencia no está en los ingresos, sino en la mentalidad de ahorro. Ahorro, semilla y raíz. El ahorro es como sembrar una semilla. No es espectacular al inicio. De hecho, puede parecer pequeño e insignificante. Pero con el tiempo se convierte en un árbol que da sombra y frutos. Quien no ahorra, corta sus propias raíces, depende de créditos, de préstamos y de la incertidumbre. Quien ahorra, en cambio, tiene estabilidad, libertad y la posibilidad de elegir. Tipos de ahorro. Ahorro de emergencia. Un fondo equivalente a 3-6 meses de tus gastos,
para protegerte de imprevistos. Ahorro de objetivos, dinero destinado a metas específicas, vacaciones, estudios, compra de vivienda. Ahorro para inversión, capital que luego se usará para generar más dinero. Cada tipo cumple una función y juntos forman la columna vertebral de tu seguridad financiera. La regla del págate a ti primero. El error más común es gastar primero y ahorrar después lo que sobra. Pero casi nunca sobra. La clave está en invertir la fórmula. Apenas recibes tus ingresos, aparta un porcentaje fijo para ti. Ese dinero no debe estar a la vista ni disponible en tu cuenta principal. Debe ir directo a una cuenta separada o a un instrumento de inversión. Aunque empieces con un 5% de tus ingresos, el hábito es más importante que la cantidad. Con el tiempo podrás aumentar al 10, 20 o incluso 30%. Historia inspiradora. Juan era repartidor y ganaba lo justo para sobrevivir. Un día escuchó el consejo de un mentor: si no puedes ahorrar un peso de cada 10 pesos, nunca tendrás paz financiera. Al principio pensó que era imposible, pero decidió probar. Cada semana apartaba $2, aunque le doliera. Al cabo de un año, tenía 100 en su cuenta. No era mucho, pero por primera vez en su vida sintió que controlaba su dinero. Con el tiempo aumentó el porcentaje y después de 5 años, su ahorro le permitió iniciar un pequeño negocio. El secreto no fue la cantidad, sino la constancia. Obstáculos psicológicos al ahorro. Creencias limitantes. Ahorrar es para los ricos, nunca alcanza. ¿Para qué ahorrar si mañana puedo morir? Falta de visión. Preferir la gratificación inmediata antes que la tranquilidad futura. Entorno de consumismo. Presión social y publicidad que empujan a gastar siempre. Romper estos obstáculos requiere cambiar la forma en que piensas. El ahorro no es privación, es libertad diferida. Estrategias prácticas de ahorro. Automatiza. Programa transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro o inversión. Divide en porcentajes. Usa reglas simples como 50-30-20, 50% necesidades, 30% deseos, 20% ahorro, inversión. Hazlo visible. Lleva un registro de cuánto has acumulado para motivarte. Empieza pequeño. Aunque sea $1 al día, lo importante es la disciplina. Conecta el ahorro a un propósito. No lo veas como sacrificio, sino como la construcción de tus sueños. Durante un mes, lleva un registro diario de cada gasto, por mínimo que sea. Al final, identifica cuáles podrías haber reducido sin afectar tu calidad de vida. Suma esos montos y comprométete a destinarlos al ahorro el próximo mes. Verás que la mayoría de las personas puede ahorrar más de lo que cree, simplemente eliminando fugas invisibles. Una metáfora para recordar. El ahorro es como un paraguas en medio del sol. Puede parecer innecesario cuando el cielo está despejado, pero cuando llega la tormenta, agradeces haberlo tenido preparado. La ley del ahorro es sencilla, pero poderosa. Es la diferencia entre vivir siempre al borde o tener la capacidad de decidir tu futuro. Recuerda, ahorrar no es acumular dinero, es acumular libertad. Cada moneda que apartas hoy es un ladrillo en el edificio de tu tranquilidad. Y cada excusa que usas para no ahorrar es un ladrillo que falta en ese edificio. Ahora que entiendes la importancia del ahorro, es momento de hablar de una fuerza que puede ser tu enemiga o tu aliada, la ley de la deuda y el apalancamiento. Porque no toda deuda es mala, pero si no la entiendes, puede convertirse en una cadena que te mantiene prisionero de por vida. Capítulo 8. La ley de la deuda y el apalancamiento. La deuda puede ser una cadena que te esclaviza o una palanca que te impulsa. Tú decides. El doble filo de la deuda. En el mundo financiero, pocas palabras generan tanto temor como deuda. Y con razón. Para millones de personas, la deuda es una prisión que les roba paz mental y los mantiene trabajando únicamente para pagar intereses. Sin embargo, la deuda también puede ser una herramienta poderosa cuando se entiende y se usa con inteligencia. La ley de la deuda y el apalancamiento establece que la deuda mal usada destruye tu futuro, pero la deuda estratégica puede multiplicar tu riqueza. 2 tipos de deuda. Para aplicar esta ley, primero debemos diferenciar entre 2 clases de deuda. Deuda mala. Se contrae para comprar pasivos o caprichos que pierden valor con el tiempo.
Ejemplos: ropa, gadgets, vacaciones financiadas con tarjeta de crédito. Consecuencia: trabajas para pagar algo que ya ni disfrutas. Deuda buena. Se usa para adquirir activos que generan ingresos o aumentan de valor. Ejemplos: un préstamo para invertir en un negocio rentable, una hipoteca para adquirir una propiedad que se renta. Consecuencia: la deuda se paga sola con los rendimientos y al final, te queda un activo. La clave está en reconocer a qué tipo pertenece cada deuda que tomas. El costo invisible de la deuda mala. Supongamos que compras una televisión de $1000 con tu tarjeta de crédito y no la pagas de inmediato. Con intereses del 30% anual, si solo haces pagos mínimos, terminarás pagando más de $2000 en 5 años. Al final, tendrás una televisión vieja y un hueco en tu bolsillo. Ese es el poder destructivo de la deuda mala. Roba tu futuro por satisfacer un deseo momentáneo. El poder del apalancamiento. Ahora veamos el lado positivo. Imagina que pides un préstamo de $50,000 para iniciar un negocio de cafetería que, después de cubrir gastos, te genera $3,000 netos al mes. En 2 años habrás pagado el préstamo y, a partir de ahí, el negocio seguirá dándote ingresos constantes. Ese es el apalancamiento, usar dinero de otros para generar riqueza propia. El secreto está en que el rendimiento de la inversión sea mayor al costo de la deuda. Una metáfora simple. Imagina una palanca. Si intentas mover una roca pesada con tus manos, será imposible. Pero con una palanca y el punto de apoyo adecuado, puedes moverla con facilidad. Así funciona el apalancamiento financiero. Usas la fuerza del dinero prestado para lograr resultados que con tus propios recursos tardarías décadas en alcanzar. La historia de 2 caminos. Camino 1. Luis. Luis compra todo con crédito. El coche último modelo, ropa cara, viajes a plazos. Siempre está endeudado y vive con ansiedad. Su deuda no le genera ingresos. Al contrario, lo obliga a trabajar más para pagar intereses. Camino 2. Mariana. Mariana usa deuda solo como apalancamiento. Sacó una hipoteca para comprar un departamento que renta, y con esa renta paga el préstamo. Además, tomó un crédito empresarial para expandir su negocio. Sus deudas no son cadenas, son motores de crecimiento. La diferencia entre Luis y Mariana no es el acceso al crédito, sino la sabiduría con que lo usan. Reglas de oro para usar la deuda sabiamente. Nunca uses deuda para pasivos. Si el objeto pierde valor y no genera ingresos, mejor espera y ahorra. La renta debe pagar la deuda. Si tomas deuda para un negocio o inversión, asegúrate de que los rendimientos cubran el préstamo. Conoce tu capacidad de endeudamiento. Nunca comprometas más del 30% de tus ingresos en pagos de deuda. Evita el pago mínimo. Es la trampa de los bancos para mantenerte atado durante años. Apaláncate solo si tienes conocimiento. Nunca pidas un crédito para invertir en algo que no entiendes. Supón que tienes 2 opciones. Comprar un coche nuevo financiado por $20,000, que en 5 años valdrá la mitad. Comprar un pequeño departamento con hipoteca de $20,000, que se renta por $300 al mes y cuyo valor probablemente aumentará. Ambas son deudas, pero una es un agujero financiero y la otra es un escalón hacia tu libertad. Haz una lista de todas tus deudas actuales. Clasifícalas en buenas o malas. Calcula cuánto te han costado en intereses. Haz un plan. Paga lo más rápido posible las malas y, si vas a usar deuda en el futuro, asegúrate de que sea para generar ingresos. Este ejercicio te dará una claridad brutal sobre qué deudas te están frenando y cuáles podrían impulsarte. Un joven campesino pidió prestado dinero para comprar un caballo de carreras. Lo presumía en el pueblo, pero el caballo se enfermó y murió. El campesino quedó endeudado y sin recursos. Su vecino pidió prestado para comprar semillas y herramientas. Con esfuerzo, cultivó sus tierras y no solo pagó el préstamo, sino que generó abundancia para su familia. La moraleja es clara: la deuda usada para presumir te esclaviza, la deuda usada para producir te libera. La ley de la deuda y el apalancamiento te recuerda que el dinero prestado no es malo por sí mismo. Lo malo es usarlo sin conciencia. Recuerda, la deuda puede ser tu cárcel o tu catapulta.
Depende de si la usas para comprar pasivos que se deprecian o para adquirir activos que generan ingresos. La próxima vez que tengas la tentación de endeudarte, hazte esta pregunta: ¿esto me dará ingresos o solo me dará deudas? Ahora que entiendes cómo la deuda puede ser un enemigo o un aliado, es momento de explorar otra ley fundamental, la ley del costo de oportunidad. Porque cada peso que decides usar en algo es un peso que no podrás usar en otra cosa, y esa renuncia tiene un precio oculto que pocos calculan. Capítulo 9. La ley del costo de oportunidad. Cada decisión financiera implica renunciar a otra alternativa, y esa renuncia tiene un precio. El precio invisible de las decisiones. Cuando pensamos en dinero, solemos enfocarnos solo en lo que vemos, lo que entra y lo que sale. Pero existe un costo oculto que muchas veces pasa desapercibido: el costo de oportunidad. La ley del costo de oportunidad establece que cada recurso utilizado en algo es un recurso que no se puede usar en otra cosa. En otras palabras, cada peso que gastas o inviertes en una opción significa que renuncias al beneficio que podrías haber obtenido con la alternativa que descartaste. Imagina que tienes 102 opciones. Gastarlos en una cena con amigos. Invertirlos en un pequeño fondo que, en 10 años, se convertiría en $250. Si eliges la cena, disfrutas el momento, pero tu costo de oportunidad es renunciar a esos $250 futuros. El costo de oportunidad no siempre es evidente, pero siempre está presente. La trampa de la gratificación inmediata. El ser humano tiende a preferir placeres inmediatos sobre beneficios futuros. Esa es la raíz de muchos problemas financieros. Compramos un celular nuevo, un viaje, una prenda cara, sin calcular que ese dinero pudo haber sido semilla de algo más grande. El costo de oportunidad es como una sombra, invisible, pero inseparable de cada decisión. Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Historia de 2 elecciones. Camila y Diego recibieron cada uno un bono de $2,000. Camila decidió usarlo para redecorar su sala. Estuvo feliz unos meses, pero al cabo de un año los muebles ya no parecían tan nuevos y el dinero se había esfumado. Diego, en cambio, invirtió ese dinero en un fondo a 10% anual. En 20 años, su bono se había convertido en casi $13,500. El costo de oportunidad de Camila fue renunciar a esa futura abundancia por una satisfacción temporal. El costo de oportunidad en el tiempo. El dinero no es el único recurso afectado por esta ley. También aplica al tiempo. Cada hora que pasas en redes sociales es una hora que no usaste para aprender, mejorar tus habilidades o generar ingresos. Cada año que pospones tu inversión es un año menos de interés compuesto trabajando a tu favor. El costo de oportunidad del tiempo suele ser más caro que el del dinero, porque el tiempo no regresa. ¿Cómo identificar el costo de oportunidad? Pregúntate siempre: ¿qué estoy dejando de ganar si tomo esta decisión? ¿Hay un uso alternativo de este dinero o tiempo que me dé un mayor beneficio? ¿Estoy eligiendo por emoción o por estrategia? Estas preguntas simples pueden evitar errores financieros que parecen pequeños, pero que a largo plazo cuestan fortunas. Imagina que estás en un camino y ves 2 puertas, una brillante y cercana, otra sencilla y más lejana. La primera te ofrece una recompensa rápida, pero pequeña. La segunda requiere paciencia, pero detrás guarda un tesoro mucho mayor. El costo de oportunidad es elegir la primera puerta sin darte cuenta de lo que perdiste al no abrir la segunda. Ejemplos comunes de costo de oportunidad. Tener dinero parado en una cuenta sin intereses. El costo es lo que habrías ganado si lo invertías. Endeudarte con tarjeta de crédito para comprar un lujo. El costo es el interés que pagas más la oportunidad perdida de haber invertido ese dinero. Posponer el ahorro. El costo es el interés compuesto que nunca aprovecharás. No invertir en educación. El costo es el ingreso extra que podrías haber generado con más habilidades. Haz una lista de 3 decisiones financieras recientes. Para cada una, escribe: lo que elegiste, lo que dejaste de elegir. ¿Cuál fue el costo de oportunidad? Por ejemplo, decisión: comprar un celular de $800. Opción descartada: invertir esos $800 a 10% anual por 10 años. Costo de oportunidad:
más de 2.000 en ganancias perdidas. Este ejercicio abre los ojos y te muestra que cada decisión tiene un precio oculto. El equilibrio entre vivir y planear. No se trata de vivir obsesionado con calcular cada costo de oportunidad y privarte de todo disfrute. La clave está en el equilibrio. La vida está hecha de momentos, y algunos gastos traen felicidad y recuerdos que también valen. Pero antes de gastar, pregúntate, ¿estoy renunciando a algo mucho mayor por este placer inmediato? El ahorro y la inversión son una forma de decir, prefiero sembrar ahora para disfrutar más y mejor después. Andrés soñaba con comprarse un coche nuevo con sus ahorros. Justo antes de hacerlo, su mentor le preguntó, ¿cuál es el costo de oportunidad de ese coche? Andrés reflexionó y decidió invertir el dinero en un negocio pequeño. El negocio creció y, 5 años después, no solo tenía un coche, sino ingresos adicionales que le permitieron comprarlo sin deudas. El costo de oportunidad de haber comprado el coche al inicio habría sido renunciar a su libertad financiera futura. La ley del costo de oportunidad te recuerda que cada decisión financiera implica una renuncia. Y muchas veces, esa renuncia puede ser más valiosa de lo que imaginas. Recuerda, cuando gastas sin pensar, pierdes oportunidades invisibles. Cuando inviertes con visión, multiplicas esas oportunidades. La próxima vez que tengas un billete en la mano, hazte esta pregunta, ¿qué pierdo si lo uso aquí y no allá? Esa simple reflexión puede cambiar el rumbo de tu vida financiera. Puente hacia el próximo capítulo. Ahora que entiendes el poder de las elecciones y lo que cuesta decir sí a algo, es momento de enfrentar a un enemigo silencioso, la ley de la inflación. Porque aunque no gastes, aunque no te endeudes, tu dinero pierde valor cada día que pasa si no sabes protegerlo. Capítulo 10. La ley de la inflación. El dinero que no crece, se encoge. El ladrón silencioso. Imagina que dejas 100 debajo del colchón y te olvidas de ellos durante 10 años. Al volver a encontrarlos, tendrás los mismos billetes, intactos. Pero al ir a la tienda, descubres que ya no alcanzan para lo que antes comprabas. Eso es la inflación, el aumento generalizado de los precios que reduce el poder adquisitivo de tu dinero. Es un ladrón invisible que trabaja en silencio día y noche, sin pedir permiso. No importa si ahorras mucho o poco, si no sabes protegerte de la inflación, tu esfuerzo se derrite como un cubo de hielo al sol. La definición sencilla. La ley de la inflación establece que el valor del dinero disminuye con el tiempo si no crece a una tasa igual o superior al aumento de los precios. En otras palabras, si tu dinero no genera rendimientos que superen la inflación, estás perdiendo, aunque no lo notes. Un ejemplo cotidiano. En el año 2000, un café costaba $1. Hoy, en muchos lugares, cuesta $3 o más. Quien guardó un billete de 100 en ese entonces, hoy puede comprar mucho menos con ese mismo billete. El dinero no solo pierde valor cuando lo gastas mal, también pierde valor cuando no lo pones a trabajar. El impacto en tus ahorros. Muchas personas creen que ahorrar en efectivo es una forma de seguridad. Guardan el dinero en casa o en cuentas bancarias con rendimientos mínimos. Lo que no saben es que cada año, la inflación reduce el poder real de esos ahorros. Por ejemplo, si tienes 10,000 guardados y la inflación es del 5% anual, en 10 años esos $10,000 valdrán lo mismo que 6,000 hoy. Es decir, tu dinero sigue siendo 10,000, pero con menos poder para comprar. Ese es el impuesto silencioso que la inflación cobra a quienes no invierten. Historia de 2 hermanos. José decidió guardar sus ahorros bajo el colchón. Después de 20 años, seguía teniendo $50,000, pero con ese dinero ya no podía comprar la casa que había soñado, porque su precio se había triplicado. Marcos, en cambio, invirtió esos 50,000 en un fondo con rendimientos promedio del 8%. Después de 20 años, tenía más de 230,000. La misma cantidad inicial, 2 destinos diferentes. El enemigo de José no fue la falta de ingresos, sino la inflación. ¿Por qué la inflación existe? La inflación no es un accidente, es parte del funcionamiento económico. Puede deberse a aumento de la demanda. Cuando más personas quieren un producto, sube el precio. Aumento de costos. Si producir es más caro, por salarios, materias primas o energía, los precios suben.
Emisión de dinero. Cuando los gobiernos imprimen más dinero sin respaldo, se diluye su valor. No puedes controlar la inflación, pero sí puedes prepararte para que no destruya tus finanzas. Estrategias para vencer a la inflación. Invierte en activos reales. Bienes raíces, metales preciosos, negocios y otros activos suelen subir de valor con el tiempo. Usa instrumentos que superen la inflación. Fondos de inversión, acciones, bonos indexados o cuentas que paguen intereses superiores al crecimiento de precios. Diversifica. No pongas todo en efectivo, reparte entre activos que puedan protegerte. Revisa tu portafolio. Cada año compara el rendimiento de tus inversiones con la inflación. Si ganas menos que ella, estás perdiendo poder adquisitivo. La inflación es como correr en una caminadora. Aunque muevas las piernas, no avanzas. Si tus ingresos o inversiones crecen al mismo ritmo que los precios, apenas te mantienes en el mismo lugar. Para avanzar de verdad, necesitas que tu dinero corra más rápido que la inflación. Imagina que ganas 2.000 al mes y tus gastos también son 2.000. La inflación sube un 5% anual. En un año, tus gastos serán 2.100, pero si tu salario no sube, estarás en déficit. En 5 años, tus gastos serán más de 2.500 y tu salario seguirá igual si no se ajusta. Por eso, depender solo del ingreso fijo sin invertir es como remar contra la corriente. Cada año avanzas menos. Revisa los precios de 3 productos que compras con frecuencia. Puede ser pan, gasolina, transporte o café. Busca cuánto costaban hace 5 o 10 años y compáralo con su precio actual. Después pregúntate, ¿cuánto habría crecido mi dinero si lo hubiera invertido en ese mismo periodo? Este ejercicio abre los ojos y muestra de forma tangible cómo la inflación erosiona el dinero en silencio. El impacto psicológico de la inflación. La inflación no solo afecta el bolsillo, también afecta la mente. Genera ansiedad porque cada vez alcanza menos. Crea frustración al sentir que el esfuerzo no rinde frutos. Y lleva a decisiones apresuradas, como gastar rápido antes de que suban los precios. La forma de combatir ese impacto no es con miedo, sino con estrategia, aprender a invertir y proteger tu dinero. María trabajaba como profesora y siempre decía, no me alcanza para ahorrar. Pero un día entendió la inflación y decidió apartar el 10% de su sueldo en un fondo de inversión sencillo. Años después, mientras muchos colegas se quejaban de que la vida era más cara, María tenía un respaldo que crecía más rápido que los precios. No era rica, pero tenía tranquilidad. El secreto fue entender que no ahorrar e invertir era más caro que cualquier sacrificio. La ley de la inflación es clara: si tu dinero no crece, se encoge. No puedes detener la subida de precios, pero puedes decidir que tu dinero no se quede quieto. Recuerda, el dinero que duerme pierde, el dinero que trabaja vence. Cada día que pasa sin invertir, la inflación está cobrándote un impuesto silencioso. Cada día que decides aprender a invertir, estás construyendo un muro de protección para tu futuro. Ahora que comprendes cómo la inflación erosiona tu dinero, es momento de descubrir otra ley sorprendente, la ley de la reversión a la media. Porque los mercados y la economía se mueven en ciclos. Lo que sube demasiado, tiende a bajar, y lo que baja demasiado, tiende a volver a la normalidad. Capítulo 11. La ley de la reversión a la media. Nada sube o baja para siempre, los extremos tienden a volver a su promedio. Si observas la naturaleza, verás un patrón. Después de un verano intenso llega el otoño, después del invierno llega la primavera. Nada permanece en un extremo de forma indefinida. Lo mismo sucede en las finanzas. La ley de la reversión a la media nos dice que los precios, las rentabilidades y hasta los rendimientos extraordinarios, con el tiempo, tienden a volver a un promedio histórico. Esto significa que ni los buenos tiempos duran para siempre, ni las crisis son eternas. Todo busca un punto de equilibrio. Recuerda la burbuja inmobiliaria de 2008. Durante años, los precios de las casas subían sin parar. Muchos pensaban que esa tendencia nunca terminaría. Pero la realidad golpeó. Los precios cayeron drásticamente, regresando a niveles más cercanos a la media histórica. Lo mismo ocurre con las acciones, las monedas e incluso con tu propio consumo. Cuando gastas demasiado en un mes, al siguiente ajustas para volver al equilibrio.
¿Por qué existe esta ley? La reversión a la media ocurre porque los mercados están impulsados por emociones humanas, euforia y miedo. En la euforia, los precios se disparan más allá de lo razonable. En el miedo, caen más de lo que deberían. Con el tiempo, la realidad económica se impone y los precios regresan a un nivel más equilibrado. El peligro de creer en tendencias infinitas. Uno de los mayores errores financieros es pensar que una tendencia continuará indefinidamente. Cuando los precios suben, creemos que seguirán subiendo. Cuando caen, pensamos que nunca se recuperarán. Ambas creencias son ilusiones que nos hacen tomar malas decisiones, comprar caro por avaricia y vender barato por miedo. Historia de un inversionista ingenuo. Diego escuchó que las acciones de una empresa tecnológica estaban subiendo sin parar. Decidió invertir todos sus ahorros justo cuando la acción estaba en su punto más alto. Poco después, la acción cayó y Diego perdió gran parte de su dinero. Si hubiera entendido la ley de la reversión a la media, habría sabido que esas subidas extremas tienden a corregirse. Historia de un inversionista paciente. En contraste, Laura observó cómo, durante una crisis, los precios de muchas acciones cayeron más de un 40%. En lugar de asustarse, entendió que los mercados eventualmente regresan a su media. Compró acciones de empresas sólidas y, unos años después, sus inversiones habían duplicado su valor. Laura no adivinó el futuro, simplemente confió en la lógica de los ciclos. Una metáfora sencilla. Imagina un péndulo. Si lo empujas demasiado hacia un lado, tarde o temprano regresará hacia el centro y posiblemente hacia el lado contrario. Así funcionan los mercados, no permanecen en los extremos, se mueven alrededor de un promedio. ¿Cómo aplicar esta ley en tus finanzas? No te dejes llevar por la euforia. Si algo ha subido demasiado rápido, probablemente no seguirá subiendo para siempre. No te paralices en la crisis. Cuando todo cae, recuerda que tarde o temprano volverá a subir. Invierte a largo plazo. En plazos largos, las subidas y bajadas se compensan y se alinean con la media. Busca el valor, no la moda. En lugar de perseguir lo que está de moda, invierte en lo que tiene fundamentos sólidos. Mantén la calma. La reversión a la media es un recordatorio de que los extremos no son permanentes. Ejemplo práctico. Supongamos que un activo financiero suele rendir en promedio un 8% anual. Algunos años dará 15%, otros apenas 2%. Pero en un periodo de 20 años, el promedio real estará cerca de ese 8%. El error es creer que los años excepcionales serán eternos o que los malos años nunca acabarán. Ejercicio práctico. Haz memoria de algún producto o inversión que hayas visto subir mucho de precio en los últimos años. Ahora busca si esa tendencia se mantuvo o si tuvo correcciones. Luego pregúntate, ¿qué decisiones habría tomado si hubiera entendido la reversión a la media? Este ejercicio te entrenará para ver más allá de la emoción del momento. El impacto en tu vida personal. La reversión a la media no solo aplica a los mercados, también a tu economía personal. Si gastas demasiado en un mes, probablemente el siguiente tendrás que ajustar. Si trabajas de más y descuidas tu salud, tu cuerpo buscará equilibrarse, muchas veces con enfermedades. El equilibrio es una ley universal, y las finanzas no son la excepción. Una parábola moderna. Un joven pescador descubrió un área del mar donde había abundancia increíble de peces. En una semana pescó más que en todo un mes. Entusiasmado, pensó que siempre sería así. Pero con el tiempo, la zona volvió a la normalidad, la pesca ya no era tan abundante. El joven aprendió que los excesos siempre regresan a su punto medio. La abundancia repentina no era eterna, y la escasez tampoco lo sería. La ley de la reversión a la media es un llamado a la paciencia y a la prudencia. Te recuerda que ni el éxito ni el fracaso son permanentes. Cuando todo sube demasiado, mantén la calma. Cuando todo cae, mantén la fe. Recuerda, los mercados se mueven en ciclos, y tu tarea no es adivinarlos, sino mantenerte firme en el promedio. Ahora que entiendes cómo los ciclos corrigen los extremos, es momento de aprender otra ley esencial, la ley del gasto prudente. Porque no importa cuánto ganes, cuánto inviertas o cuánto diversifiques,
Si no sabes gastar con sabiduría, siempre estarás al borde de la escasez. Capítulo 12. La ley del gasto prudente. No es cuánto ganas lo que te hace libre, es cómo decides gastar lo que tienes. El eslabón olvidado. Muchas personas creen que la clave de la riqueza está únicamente en ganar más. Otros piensan que está en invertir bien. Y aunque ambas son piezas fundamentales, hay un eslabón que suele olvidarse: el gasto. La ley del gasto prudente establece que el dinero debe gastarse en función de tus valores y metas, no de tus impulsos ni de las presiones externas. En otras palabras, no basta con ganar y ahorrar, debes aprender a gastar de manera consciente. El error del consumo sin control. Vivimos en una sociedad que empuja a gastar constantemente. La publicidad nos dice: cómpralo ahora, disfrútalo hoy, págalo después. El problema es que el gasto impulsivo crea una ilusión de satisfacción inmediata, pero deja un vacío a largo plazo, deudas, ansiedad y la sensación de que el dinero nunca alcanza. Gastar sin prudencia es como llenar un balde con agujeros. No importa cuánto viertas, siempre estará vacío. Ejemplo cotidiano. Imagina a Andrea, que gana 3.000 al mes. Sus gastos incluyen renta, comida y transporte, pero también salidas frecuentes, ropa de moda y gadgets nuevos. Aunque su sueldo es bueno, siempre llega al final del mes con deudas. En cambio, su amigo Miguel gana lo mismo, pero aplica la ley del gasto prudente. Antes de gastar, se pregunta si la compra está alineada con sus metas. Diferencia entre deseos momentáneos y necesidades reales. Aparta primero para ahorro e inversión. El resultado: Miguel disfruta de la vida, pero también construye un futuro sólido. ¿Qué significa gastar con prudencia? No se trata de vivir en escasez ni de privarte de todo placer. El gasto prudente significa priorizar lo esencial: salud, vivienda, educación, tranquilidad. Invertir en experiencias que te enriquecen: viajes, aprendizajes, momentos con seres queridos. Evitar lo superfluo constante: compras impulsivas que no agregan valor real. Conectar cada gasto a una meta: preguntarte: ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos financieros? La trampa del me lo merezco. Después de trabajar duro, es común decirse: me lo merezco. Y claro que mereces disfrutar, pero el problema surge cuando cada emoción se convierte en justificación para gastar sin medida. El gasto prudente no elimina el disfrute, lo potencia, porque te permite gozar sin culpa y sin comprometer tu futuro. Una metáfora sencilla. Imagina que tu dinero es como gasolina en un coche. Si lo usas sin plan, te quedarás varado en cualquier parte. Pero si manejas con conciencia, podrás llegar lejos y disfrutar del viaje. Estrategias para aplicar la ley del gasto prudente. Presupuesta con propósito. No veas el presupuesto como una restricción, sino como un mapa que te lleva a tus metas. Usa la regla 24 horas. Si quieres comprar algo no esencial, espera un día antes de decidir. Muchas veces el impulso desaparece. Clasifica tus gastos. Pregúntate: ¿esto es necesidad, deseo o impulso? Invierte en lo que crece. Gastar en educación, salud o herramientas de trabajo es prudente porque genera retorno. Permite un margen de disfrute. Destina una parte de tu dinero a placeres, pero con un límite claro. Claudia ganaba bien, pero cada mes terminaba sin nada. Decidió aplicar la ley del gasto prudente, anotó cada gasto y se preguntó si realmente aportaba valor a su vida. Descubrió que más del 30% de su dinero se iba en compras por impulso. Al reducir esos gastos y redirigirlos hacia ahorro e inversión, en 2 años logró viajar a Europa sin deudas y empezar un fondo para su retiro. Su secreto no fue ganar más, sino aprender a gastar mejor. Supongamos que tienes 500 adicionales al mes. Opción A: los gastas en cafés, ropa y salidas. Al final, solo recuerdos dispersos. Opción B: destinas 300 a inversión, 100 a ahorro de objetivos y 100 a disfrute personal. La segunda opción no solo te permite disfrutar, sino también construir. Eso es el gasto prudente: equilibrio entre presente y futuro. Durante una semana, anota cada gasto que hagas, sin importar lo pequeño que sea. Al final, clasifícalos en 3 columnas. Necesidades, deseos,
Impulsos. Después calcula cuánto podrías haber redirigido hacia tus metas si hubieras eliminado o reducido los impulsos. Este ejercicio suele ser revelador y, a veces, hasta doloroso. Pero es el primer paso hacia la conciencia financiera. La dimensión emocional del gasto. El gasto muchas veces no es racional, sino emocional. Compramos para sentirnos mejor, para llenar vacíos, para impresionar a otros. El gasto prudente requiere honestidad contigo mismo, entender qué emociones están detrás de tus decisiones y reemplazar hábitos de consumo por hábitos de creación. Un campesino recibía 10 monedas cada día. Gastaba 9 en comida y bebida y guardaba 1. Con el tiempo, sus 1.000 monedas ahorradas le permitieron comprar tierras y animales. Su vecino gastaba las 10 monedas en fiestas y lujos. Siempre parecía feliz, pero cuando llegó una sequía, no tenía nada para sobrevivir. La moraleja es clara: el gasto imprudente te da placer momentáneo, el gasto prudente te da seguridad duradera. La ley del gasto prudente te recuerda que la riqueza no se mide solo por lo que ganas, sino por lo que decides hacer con cada peso. Recuerda, cada gasto es un voto por el tipo de vida que quieres construir. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, de disfrutar con conciencia, de alinear tu dinero con tus valores y de usarlo como herramienta, no como anestesia. Cuando aprendes a gastar con prudencia, el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliado para vivir con propósito. Has recorrido las 12 leyes universales de las finanzas: Parkinson, valor del dinero en el tiempo; Pareto, interés compuesto, riesgo y rentabilidad; diversificación, ahorro, deuda y apalancamiento; costo de oportunidad, inflación, reversión a la media y gasto prudente. Cada una es un ladrillo en el edificio de tu libertad financiera. El reto ahora no es conocerlas, sino aplicarlas. Porque al final, la verdadera riqueza no está en el dinero que tienes, sino en la vida que puedes crear con él. Ya conoces las 12 leyes universales de las finanzas. Ahora depende de ti aplicarlas. Si quieres más audiolibros como este, suscríbete y comparte este contenido con alguien que lo necesite.